Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Doy gracias a Dios por este privilegio. Dios bendiga a mi hermano que nos estaba ahí alabando al Señor con esas alabanzas preciosas que el Señor le ha dado. Amén. Doy gracias al Señor por este hermoso privilegio. Mi hermano Carlos, mis pastores que tomaron a bien que yo pase en esta noche a compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Nelva, ¿verdad? Nelva y su familia que nos visita. Amén. Así que aquí las puertas de este lugar están abiertas para usted. Amén. También están las hermanas que están allá en la célula con nosotros en Sterling. Ya ellas aceptaron al Señor el miércoles pasado. Aleluya. Un aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios está salvando las almas. Dios está haciendo grandes cosas. Y hermanos, yo me gozo en la presencia del Señor. Yo me gozo cuando las almas vienen a los caminos del Señor, porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, hermanos, venimos con gozo, venimos con alegría, venimos, hermanos, con tanto agradecimiento. A mí me gusta mucho ver cuando el Señor trata con las personas al principio, hermanos, porque todos hemos pasado por ese proceso. Los que ya tenemos muchos años sabemos que cuando llegó el Señor a nuestras vidas fue algo nuevo, algo que cambió nuestra vida, y nosotros pudimos experimentar el verdadero amor, hermanos, que es el amor de Dios. Amén, porque nadie, hermano, nos ama como nos ama el Señor. Así es que estamos bien contentos, bien agradecidos con el Señor por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y en las vidas que van a seguir salvándose en este lugar. Amén. Así que lo voy a invitar, hermanos, a que nos vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2. Aleluya. Vamos a meditar en unos versículos. Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 19 al 21. Y luego vamos a leer el Gálatas capítulo 3, del versículo 10 al 13. Amén. Amén. Cuando tenga Gálatas capítulo 2, versículo 19, se pone de pie y contesta con un amén. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, bendito es tu nombre, Jesús. Maravilloso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, con reverencia a la palabra del Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a ver ahora 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Y en esta noche, Señor, yo estoy presentándome delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Señor, sujetamos todo pensamiento a la obediencia a ti, Señor. Llevamos cautivo, como dice tu palabra, todo pensamiento a la obediencia a ti, para que tu palabra, Señor, haga efecto en nuestra vida, para que tu palabra toque,
sea de ti, Señor, sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede sentarse, hermanos. Aleluya, bendito Dios. El sábado pasado, yo que salí de la iglesia, mi esposo vino a recogerme y estuvimos con unos hermanos compartiendo fuimos por ahí a comer con unos hermanos y estuvimos compartiendo con mi esposo y con algunos hermanos. Sé que muchos de ustedes lo conocen a mi esposo. Y después de que nos fuimos, me dice él, me sentí bien compartiendo con los hermanos. Y le digo yo, pero eso no es suficiente. Tú necesitas volver al principio. Tú necesitas volver a la cruz. Y cuando yo le dije esas palabras a mi esposo, yo sentí que el Espíritu Santo me estaba usando para hablarle a él. Y empezó el Señor a ministrarme con esta palabra, hermanos, porque nosotros muchas veces descuidamos, hermano, lo más importante en nuestras vidas. Como le decía al principio, cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, llega la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos toca, la palabra de Dios es la que nos hace sentir la necesidad de Dios, la palabra de Dios es la que nos convence. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos convence de pecado y venimos a los caminos del Señor y podemos experimentar, hermanos, la libertad que hay en Cristo. Cuando usted entrega su corazón al Señor, usted puede experimentar la libertad de su corazón. Sí, puede Señor, sentir, hermanos, eso que a usted lo ha estado oprimiendo. Cuando usted recibe a Cristo, usted puede sentir esa libertad en Dios. Y por eso, hermanos, usted ve a veces, hermanos, que cuando empiezan en los caminos del Señor, quieren hacer de todo y andan ahí bien animados, porque están agradecidos con el Señor. Muchos hermanos de los que hemos venido a los caminos del Señor, el Señor nos ha libertado de la droga, nos ha libertado del alcoholismo, nos ha libertado, hermanos, de malas cosas en las que nosotros andábamos, quizás en brujerías, en tantas cosas, hermanos, que el mundo nos tenía, que Satanás nos tenía atado, y nosotros estábamos en esa situación. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros podemos, hermanos, sentir cómo el Señor nos liberta, cómo el Señor, hermanos, empieza a trabajar en nuestra vida, y nosotros podemos sentir el gozo del Señor, podemos experimentar eso bello del Señor, hermano. Y eso es lo más bello que usted puede tener. Si usted no tiene a Cristo, yo le digo, venga a Cristo. Cristo, hermano, nos liberta. Cristo nos da vida. Cristo nos da paz. Cristo nos da, hermano, lo que el mundo no nos pudo dar. Lo que el mundo no da, en Cristo usted lo puede tener. Aleluya, bendito Dios. Y nosotros podemos experimentar eso, y vemos a los hermanos cuando están recién en los caminos del Señor, que quieren trabajar, y a veces los que tenemos más tiempo los criticamos y decimos, anden todo, y a veces, hermanos, los desanimamos. Pero, hermano, yo le voy a decir, eso es cuando uno experimenta el amor de Dios. Amén. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios y ese gozo, hermanos, que el Señor nos da, esa paz que Dios nos da, y ese deseo de conocer a Dios. Yo recuerdo que cuando yo vine a los caminos del Señor, una de las cosas que a mí me daba mucho de leer la palabra de Dios y de meterme en la palabra de Dios, y yo en las noches leía la palabra de Dios, y a mí se me quitaba el sueño, y yo quería seguir estudiando la palabra de Dios, porque yo sentía que la palabra me llenaba. Y, hermano, y todavía yo siento eso. Yo siento que la palabra de Dios que toca, hermano, que la palabra de Dios cambia, que la palabra de Dios, cuando llega a nuestra mente, a nuestro corazón, hace cambios en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, y eso es bueno, eso es lo mejor que nosotros podemos experimentar. Pero en estos versículos que nosotros estamos leyendo, nosotros estamos viendo al apóstol Pablo hablándole a una iglesia, hermanos, que había experimentado ese poder de Dios en su vida.
El apóstol Pablo llegó a Galacia, hermanos, a fundar esta iglesia, y el apóstol Pablo les predicó el evangelio y les enseñó, hermanos, el evangelio, el poder del evangelio, y ellos experimentaron ese poder. Ellos experimentaron ese poder de Dios en sus vidas con esa palabra que el apóstol Pablo les predicó. Y él, hermanos, ellos estaban bien gozosos y estaban bien, pero el apóstol Pablo tuvo que irse, y cuando el apóstol Pablo se fue, ellos empezaron a meter muchas tradiciones a la iglesia, muchas cosas, hermanos, que no estaban en el fundamento que el apóstol Pablo les había dado. Y por eso cuando Pablo les llega, les escribe, les dice: no puedo creer que ustedes hayan cambiado el evangelio que yo les he predicado, el evangelio que ustedes conocieron, el evangelio que yo les enseñé. ¿Cómo es posible que ustedes lo hayan cambiado? ¿Cómo es posible que ustedes hayan dejado el evangelio puro y ahora se hayan ido en otras cosas y hayan permitido que venga gente y les traiga otras cosas que no es el evangelio? Y hermanos, y el apóstol Pablo los exhorta porque ellos, hermanos, estaban viviendo una vida de tradiciones y se habían olvidado del verdadero propósito del evangelio. Y el apóstol Pablo le dice: el verdadero evangelio es el evangelio de la cruz, es el evangelio que yo les he enseñado, es ese poder de Dios para salvación, es ese poder que hace que la persona cambie, ese poder que usted no entiende. ¿Cómo es posible que usted dejó la droga de un día para otro, y cuando usted quizás estuvo en lugares de rehabilitación? ¿Cómo es posible que usted pasó quizás en Alcohólicos Anónimos, y cuando usted vino a Cristo, el Señor le quita el vicio, el Señor le quita, hermanos, y nos cambia de una forma increíble? Entonces el apóstol Pablo le dice: ustedes han perdido esto, ustedes dejaron que otras cosas vinieran a ustedes, porque ellos habían permitido que llegaran contradicciones. Hermano, usted y yo no podemos permitir que el mundo se meta en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. El mundo, usted y yo, hermano, hemos salido del mundo. Usted y yo nos rescató el Señor del mundo. Nos sacó, hermanos, de las tinieblas. Nos sacó, hermanos, de donde usted estaba perdido, donde usted no valía nada, donde usted, hermano, se sentía solo, se sentía triste, quizás no tenía amigos, y Cristo llegó ahí y lo levantó y lo sacó de ese lugar para que usted ahora sea diferente, para que usted ahora busque su presencia, para que usted ahora se ponga y vea la cruz, y vea esa cruz y diga: en esa cruz no lavaron mis pecados, en esa cruz quedó todo mi vicio, en esa cruz quedó mi enfermedad, hermano. Y nosotros no podemos permitir que el enemigo, hermano, nos envuelva en eso. Hermanos, esta gente se estaban viviendo una vida que habían permitido muchas cosas. A los judíos habían llegado a ellos, a esta iglesia, y les habían hecho que ellos hicieran las mismas tradiciones que los judíos estaban haciendo. Las mismas tradiciones. Y hermanos, y eso está pasando en las iglesias hoy en día. Las iglesias, hermanos, da pena decirlo, pero las iglesias más parecen clubes sociales que iglesias de Cristo. Las iglesias, hermanos, nos entretienen con tanta actividad y con tanta cosa, hermanos, y hemos perdido la mirada de la cruz. Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito Señor. Aleluya, bendito Dios. Hemos dejado, hermanos, de ver la cruz y estamos viendo, hermanos, otras tradiciones. O sea, yo en el mundo hacía esto y hacía lo otro, entonces ahora, como yo extraño lo que hacía en el mundo, me lo traigo para la iglesia y aquí lo hacemos entre todos.
Hermanos, así estaba la iglesia de Gálatas. Y nosotros decimos cómo el Señor le hablaba a esta iglesia y le decía que habían cambiado el evangelio. Habían cambiado la verdadera doctrina que el apóstol Pablo les había dado. Y esta iglesia, hermanos, había empezado bien. Esta iglesia, hermanos, había empezado con mucho amor. Es más, en el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice, ustedes le dice, empezaron bien. Ustedes le dice, yo me siento, el apóstol Pablo se sentía como mal la forma en que él les había hablado, porque el apóstol Pablo llegó exhortándolo bien fuerte. Y les dijo, yo no les he enseñado eso. Ese no es el evangelio que ustedes han conocido. Ese no es el evangelio el que yo les he predicado. Ese no es el evangelio que ustedes han recibido. ¿Cómo es posible que ahora ustedes estén cambiando? Porque cuando el apóstol Pablo empezó a levantar esta iglesia y a enseñarle a esta iglesia, le dice, ustedes no eran así. Ustedes le dice, cuando es más, el apóstol le dice, yo tenía una enfermedad y ustedes nunca me vieron mal a mí. Aunque otros me veían mal, ustedes siempre tenían ese amor. Ustedes a mí me recibieron como que yo era un ángel de Dios. Y le dice, ustedes fueron buenos conmigo, ustedes estaban bien. ¿Cómo es posible que ustedes hayan permitido que vengan con otras doctrinas? ¿Cómo es posible que ustedes hayan permitido que vengan otras cosas a desviarlos de la verdadera visión de lo que usted y yo tenemos que ver? Nosotros, hermanos, tenemos que ver siempre a Cristo crucificado, a esa cruz, hermanos. Nosotros no podemos, hermanos, dejar de ver la cruz. Nosotros tenemos que volver al principio. Tenemos que volver, hermano, a ese primer amor. Cuando usted, hermano, se quebrantaba su corazón porque le había fallado a Dios. Porque, hermano, si usted, hermano, nosotros no dejamos de ver la cruz, nosotros dejamos de sentir ese dolor por haber ofendido a Dios. Ese quebrantamiento, hermanos, se va yendo. Y cuando eso se va yendo, hermanos, es peligroso su vida espiritual. Porque usted puede estar en este lugar, pero puede estar muerto. Gloria a Dios. Usted puede venir a la iglesia, hermano, y usted puede estar muerto. Porque cuando perdemos la sensibilidad, nosotros cuando dejamos de ver la cruz, nosotros, hermanos, perdemos la sensibilidad. Y por eso el apóstol Pablo le dice en este versículo, el apóstol Pablo le dice, ¿saben qué? El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que se había sufrido por el evangelio. Él sufrió por el evangelio. Y le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que Pablo les está diciendo es, nosotros necesitamos volver a la cruz. Pablo le dice, ustedes necesitan volver a la cruz. ¿Por qué, hermanos, Pablo le dice eso? Porque Pablo, hermano, Pablo le dice, yo le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que el apóstol Pablo, usted sabe, el apóstol Pablo veía a Cristo. Yo me imagino que el apóstol Pablo veía a Cristo desde que estaba frente a Pilato, cuando fue azotado, cuando fue golpeado, cuando fue ultrajado, cuando le pusieron aquella corona de espina, cuando Cristo agarró aquella cruz y empezó a caminar hacia el Gólgota. Hasta Pablo, hermano, se lo imaginaba a Cristo, y se lo imaginaba cuando Cristo estaba clavado en esa cruz. Y Pablo decía, yo así como Cristo está crucificado, así yo me voy a crucificar, así yo voy a agarrar este cuerpo, así yo voy a agarrar mis emociones, así yo voy a agarrar mis deseos carnales y los voy a crucificar. Y por eso era que Pablo, hermano, podía soportar todo lo que soportaba. Y por eso Pablo tenía tanta autoridad para venir y exhortar a la iglesia. Y por eso él, hermano, podía decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque Pablo sufrió.
sufrió la persecución. Pablo, hermanos, se clavó en esa cruz con todos sus deseos. Pablo se negó completamente a él para que el Señor hiciera la obra en él. Mira lo que dice. Lo voy a invitar a que vayamos a Hechos capítulo 14 versículo 12. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, vamos a 14:12 en adelante. Lo vamos a leer desde el 8. Y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viéndole que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Mire qué bonito, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía tanto poder que esta gente estaban tan admiradas de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, que los habían hecho ya dioses. Imagínense, hermanos, imagínense los apóstoles de ahora, ¿verdad? Con una oferta como esta. Dice: el Señor está abriendo puertas. El Señor está abriendo puertas para salvar las almas. Pero mire lo que Pablo le dice. Eso es cuando ya, hermanos, no es usted el que hace las cosas. Es cuando usted, hermano, esta actitud de Pablo es cuando uno está crucificado, cuando ya no hay voluntad. Cuando usted está crucificado, usted no tiene voluntad. Usted no hace lo que usted quiere. Usted hace lo que el Señor quiere. Amén. Aleluya. Pablo se atrevía a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Gloria a Dios. Hermano, lo que estaban haciendo con ellos pudieron haber dicho: wow, aquí está bueno esto. Aquí vamos a hacer una buena iglesia, aquí vamos a levantar una iglesia, aquí vamos a tener dinero, aquí vamos a tener todo lo que nosotros querramos. Tremenda oferta. Pero mira lo que Pablo dice que le dijo. Dice: y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, al mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Ellos le predicaban la palabra del Señor, ellos le presentaban al Señor las cosas que Dios hacía, pero la gente seguía alabándolos a ellos. Qué tremendo, hermanos, cuando la gente se ciega, amén.
el apóstol Pablo le hablaba del Señor y ellos seguían haciendo, dándoles sacrificios a ellos. Y mire lo que dice el 18. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, mire el 19, ahí vino lo difícil. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ese es un verdadero discípulo, ese es un verdadero apóstol. Ese es un hombre que está crucificado con Cristo. Amén. Ese es un hombre, hermanos, que se puede parar en una iglesia y decirle: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ese era un hombre, hermanos, que tenía autoridad para ir donde esta gente a decirle: ustedes no pueden seguir con las tradiciones judías. Yo les he predicado el verdadero evangelio. Ustedes tienen el verdadero evangelio. Yo les he enseñado el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es el evangelio de la cruz. El verdadero evangelio, hermanos, es el que Pablo predicaba. Y no solamente lo predicaba, lo vivía. Hermanos, últimamente, hermanos, nosotros nos hemos descuidado tanto, hermanos, de lo más importante, de lo más, hermanos, esencial en nuestra vida. Y es, hermanos, que usted y yo nunca podemos quitar la mirada de la cruz, de lo que Cristo hizo por nosotros. Cada vez, hermanos, que usted se sienta desanimado, usted vea la cruz, usted piensa en ese Cristo, en el Hijo de Dios, en el que no tenía nada, hermano, pecado, en el que no debía nada, en el que nunca hizo nada, en el que nunca hubo engaño en su boca, dice la Biblia. Y con todo eso, Él fue quebrantado, hermano, para que usted y yo seamos salvos. Él fue quebrantado, hermano, para que usted y yo vivamos el verdadero evangelio, ese evangelio que Él encomendó a esos 12 hombres, esos hombres, hermanos, que dieron su vida por el evangelio, porque usted y yo estemos en este lugar y podamos disfrutar de las bendiciones de Dios, y podamos disfrutar, hermano, de la libertad en Cristo, de la libertad que Dios nos ha dado. Aleluya. Usted y yo, hermanos, no hemos sufrido nada por el evangelio. Usted y yo la estamos pasando bien, hermanos. Usted y yo estamos bien. Usted y yo venimos aquí a esta iglesia cuando queremos. Nadie nos persigue. Esta gente, hermano, es más, si usted lee todo ese libro de Gálatas, usted se va a dar cuenta que los Gálatas lo que estaban haciendo era que los judíos habían llegado a quererlos circuncidar, para que ellos hicieran como judíos, para que no los persiguieran para matarlos, porque la iglesia era perseguida en ese tiempo. Y Pablo le dice, en mi cuerpo yo llevo las cicatrices de Cristo. Hermano, para Pablo, ustedes se imaginan ese hombre, hermano, que le daban gloria y que le dieron tantos regalos y tantas cosas, y que lo habían hecho dioses, y ese hombre menospreció todo eso. Y dice la Biblia que el día que lo agarraron y lo golpearon y lo arrastraron de la ciudad y lo dieron por muerto, y el siguiente día ese hombre se levantó y se fue para la ciudad otra vez a predicar la palabra de Dios. Ese es un hombre, hermanos, que ha muerto para Él, que ha muerto para Él mismo. Es un hombre, hermano, que había, hermanos, entregado todo al Señor, que había muerto completamente su deseo, que había muerto, hermano, porque ¿quién no va a querer que le regalen cosas? O sea, en vez de que me hagan Dios y que me den todo, que me agarren y me vayan a dejar por muerto allá, y después yo me levanto y vuelvo a predicar la palabra de Dios. Ese, hermano, es el verdadero discípulo. Gloria a Dios, aleluya. Y usted y yo, hermanos, estamos en este lugar bendecidos.
Estamos en este lugar porque Dios, hermano, nos ha bendecido. Estamos en este país, en un país bendecido, hermanos. No descuidemos nuestra salvación. No nos envolvamos en las tradiciones de este mundo. Hermano, Dios no es un Dios de cultura. Dios no es un Dios, hermano, de tradiciones. Dios es un Dios, hermano, de amor, de misericordia, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero usted y yo, hermano, no podemos olvidar eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted y yo, hermano, no podemos poner por inmunda la sangre de Cristo. Usted y yo, hermano, no podemos, hermano, descuidarnos y dejar de ver la cruz. Gloria al Señor. Porque en esa cruz, hermanos, es el único lugar donde usted y yo podemos tener salvación. Amén, aleluya. En la cruz del Calvario es el único lugar donde usted y yo podemos ser perdonados. Amén. Y nosotros descuidamos esas cosas, descuidamos lo más importante. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz. El evangelio, hermanos, el evangelio que cambia las vidas. El evangelio que transforma. Oh, gloria a Dios, aleluya. El evangelio, hermanos, que hace, hermanos, las cosas que usted nunca se imaginó que podía hacer. Quizás usted nunca se imaginó que usted podía, hermano, dejar el vicio. Quizás usted nunca pensó que podía dejar la fornicación. Quizás usted nunca pensó que podía, hermanos, ser libre de todas esas ataduras que el enemigo lo tenía. Pero usted ha sido libre y ahora, hermano, usted tiene que cuidarse. Ahora nosotros, hermanos, no podemos dejar de ver la cruz, de ver ese sacrificio que Cristo hizo y venir a Él y tener un corazón agradecido y tener, oh bendito Dios, tener un corazón, hermanos, agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, agradecido por lo que Dios nos ha dado. La salvación, hermanos, la salvación, que es el regalo más grande que Dios nos ha dado. No nos descuidemos, hermanos. Si usted siente que usted ha descuidado la cruz, si usted siente, hermanos, que usted se ha alejado de Dios y que se ha envuelto en otras cosas, en otras actividades, en otras cosas, hermanos, no descuide la cruz. No descuide su salvación, no deje de ver la cruz. Aleluya. Bendito Dios. Tenemos que volver, hermanos, a la senda antigua. Veamos lo que dice Jeremías 6:16 y con esto voy a terminar. Jeremías 6:16. Aleluya. Aleluya. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero mire que dijo el pueblo de Israel, mas dijeron, no andaremos. No seamos, hermanos, como el pueblo de Israel. No seamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, todavía está esperando al Mesías. Y el Mesías viene por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Él sigue esperando, pero el Mesías viene por usted. Porque usted y yo hemos creído en ese sacrificio de esa cruz. Porque nosotros, hermanos, hemos reconocido que a través de ese sacrificio, a través de esa sangre preciosa, nosotros hemos recibido salvación. Amén, aleluya. No dejemos la senda antigua. Parémonos y preguntémosle al Señor cuál es el camino, Señor. Gloria a Dios. ¿Me estoy desviando? ¿Me estoy yendo por otro lado? ¿Será que voy caminando por el lugar donde tengo que caminar? ¿Será que estoy siguiendo la cruz? ¿O me he acomodado a esperar a ver qué pasa? Gloria a sí, Señor.
Póngase de pie, hermanos. Bendito Dios, te alabamos, Jehová. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Reconocemos, Señor, que ese sacrificio no fue en vano, Padre. Que esa cruz que tú cargaste, Señor. En esa cruz, Señor, tú cargaste con nuestros pecados. En esa cruz, Señor, tú cargaste con nuestra desobediencia. En esa cruz, Señor, tú cargaste con nuestra rebeldía. En esa cruz, Señor, tú cargaste con nuestras enfermedades. En esa cruz, Señor, tú pagaste el precio que nosotros, Señor, íbamos a pagar. El camino que nosotros llevábamos, Señor, era el camino de muerte. Pero tú tomaste, Señor, esa vida, Señor. Tú tomaste, Señor, esa maldición que había sobre nosotros y la cargaste en esa cruz y en ese cuerpo, Señor, clavado, y en ese cuerpo sangrando, Señor, y en ese cuerpo, Padre, que fue puesto una corona de espinas, Señor, que donde ese costado dice tu palabra que emanó sangre y agua, Señor. Ahí tú llevaste nuestros pecados, ahí tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Ahí tú pagaste por nuestras debilidades, Señor. Ahí tú pagaste, Señor, por todo, Señor, nuestras rebeliones, Señor.